Algunas personas están buscando un nuevo sentido en tradiciones antiguas que han sido reprimidas y exterminadas por la civilización occidental. Una de esas tradiciones es la práctica de comer hongos alucinógenos. Psiconautas. Para mí el psiconauta es la persona que puede viajar a través del tiempo en su propia mente. No hay desplazamientos físicos, pero todos a través de la energía interna. Es como la sensación de centrarse y poder expandirse y ser uno con el todo, que es como uno mismo. Yo pienso que el psiconauta lo que está buscando es compenetrarse con la madre naturaleza. Así, definitivamente la realidad está en la mente, pues dedicarse a navegar a través de uno mismo es dedicarse a navegar a través de la vida. Un astronauta es una persona que se mueve a través del espacio, un psiconauta es una persona que se mueve pero a través de sus relaciones con la realidad, y la realidad se está dando en su cerebro, luego es capaz de movilizarse de espacios a espacios con su cabeza, subir al cielo, bajar al infierno o desplazarse simplemente, puede viajar a la velocidad de la Tierra o salir al espacio. Un grupo de psiconautas viajan hacia el campo. Van a realizar un ritual con hongos alucinógenos. En la camioneta vamos Carlos, Sergio y yo, como las personas que vamos a comer hongos. Vamos por la carretera, no sé, yo creo que pensando mucho en qué va a pasar y cómo será esto de sentirnos de alguna forma grabados. Algunos jóvenes de la ciudad viajan frecuentemente al campo y acostumbran recoger y comer hongos en busca del éxtasis. Otros psiconautas los esperan en el lugar convenido previamente. Lo que va a suceder esta noche es que varias personas vamos a tratar de comunicarnos y de conectarnos con la Tierra. ¿Cómo lo hacemos? A través del consumo de hongos. Esperamos a que el hongo actúe, a sentir la energía, y en un momento dado estás en otra realidad. Estás acá, pero lo que está alrededor tuyo no es lo mismo. La piedra ya no es la piedra porque dentro de la piedra hay espíritus. El monte ya no es el monte porque la montaña está respirando. Esta práctica de comer hongos era una costumbre bastante difundida en sociedades antiguas, que tenían una relación estrecha con el mundo de los hongos. Los hongos son seres que habitan nuestro mundo, pero muchas veces el hombre moderno no es consciente de su presencia. Las formas de vida sobre la Tierra presentan aún grandes misterios para la ciencia. Uno de esos misterios es el mundo de los hongos. En un principio se creía que los hongos eran plantas, pero también se descubrió que tenían características propias de los animales. Los hongos ni son plantas ni son animales, pero pueden ser cualquiera de los dos, porque tanto tienen partes de las plantas que se llama pared celular, donde hay, pues es fuerte la pared, eso lo tienen los hongos, pues que también tienen quitina, que es de lo que está compuesto el esqueleto de los insectos, o sea que pueden ser los dos, pero no ninguno de los dos. Nosotros consideramos entre la ciencia los hongos como un grupo aparte, totalmente aparte. Una característica sobresaliente de los hongos es la gran capacidad de almacenar diversas sustancias en alto grado de concentración. Esta capacidad de almacenar sustancias ha hecho que el hombre consuma algunos tipos de hongos como alimento. Pero también otras especies tienen otros usos. Desde la antigüedad, el hombre descubrió las propiedades embriagantes del hongo y los utilizó en la fermentación de bebidas como el vino y la cerveza. Los hongos con propiedades alucinatorias
son los que presentan sustancias psicoactivas, como la psilocibina y la psilocina. Comer estos hongos produce estados alterados de conciencia que se manifiestan en diversas formas. Estos hongos se consumen con miel, se consumen con galletas, etcétera, con té a veces. Pues a una dosis de 25-50 está produciendo una excitación muy placentera, está produciendo un cambio en la percepción de la frecuencia respiratoria, de la respiración, y la persona va entrando en un estado como de excitación, en un estado de alegría, de euforia, se va volviendo demasiado sensible al mundo exterior. Primero quiero decir que esa experiencia fue hace muchos años, sin embargo la recuerdo muy vívidamente. Y además quiero decir que no siento la necesidad de repetirlo. Pero fue una experiencia importante en su momento. Sentí una ruptura de las relaciones del espacio y del tiempo, de las relaciones mías con el espacio y el tiempo. El viaje fue súper fuerte, al principio como que yo quería vomitar todo el tiempo, me sentía súper mal, pero en un lapso de tiempo muy largo, porque eso pasa, pero no tanto. Perdió importancia al transcurso. Perdió importancia, digamos, la sucesión de instantes, porque todo era como un solo instante. Y lloré como, yo pienso que como 2 horas, una cosa así fue. Y una tristeza, yo no sabía por qué era la tristeza, pero una tristeza súper fuerte. La distinción entre yo y el mundo de alguna manera no existía, yo era como parte de todo. Todos surgían como cosas de la infancia y como unos grandes dolores que uno jamás había nombrado ni siquiera ni para uno mismo. Porque yo mismo creo que no entiendo bien qué fue lo que pasó, porque esto no es una cuestión de razón, sino de vivencia. Fui muy consciente de lo importante que era tener una familia y de lo tenaz que sería no tenerla y de lo importante que era cada persona que estaba conformando mi vida y de lo importante que era estar rodeado de gente que yo considerara que valía la pena. Los hongos te permiten como explorar todo ese cosmos que llevas adentro, ¿no? Es tener un poco de aire, un poco de fuego, un poco de agua, que son como las representaciones racionales, pero son energías, son fuerzas. Y te conecta definitivamente con eso, te permite como sentirlo. Si la persona está preparada para el viaje, puede ir orientando progresivamente hacia el destino que quiere tomar, ya sea a los muertos, a los antepasados, a la tierra, o mirar el futuro, o si es un viaje de depuración. Las propiedades embriagantes de los hongos producen experiencias trascendentes que descubren otras dimensiones del mundo. Es una sensación de pertenencia al mundo natural. Sentir que el planeta se mueve, sentir que la Tierra es antigua, sentir, pensar, sentir que estamos conectados con el mundo de los sapos, con el mundo de los reptiles, que todo eso es real, que no es un libro, que no es algo, entre comillas, científico, sino que está ahí. A mí los hongos me dieron la posibilidad de conocer una realidad paralela. Y es una realidad que cuando yo estoy en ese estado es mucho más real. Entonces, la razón por la cual yo como hongos es porque yo necesito, de alguna forma, acostumbrar a mi cerebro a que esa realidad existe. Hay tantos mundos como gente hay, y hay tantas dimensiones como tú no te puedas imaginar. Cuando comes hongos accedes a otras dimensiones, accedes a otros puntos de vista, a otras realidades. Y en ese sentido puede haber mucho avistamiento de objetos voladores no identificados. Ha pasado desde siempre. Hay muchas teorías al respecto, que de pronto es tu cabeza, que de pronto o muchas cosas. El caso es que existen. El mundo de los hongos es un mundo encantado. Se ha llegado a afirmar que las semillas de los hongos, las esporas, que tienen la capacidad de sobrevivir a condiciones ambientales extremas, llegaron a la Tierra provenientes del espacio exterior, encontrando en ella un ambiente propicio para su reproducción. Yo sí creo que las esporas podrían sobrevivir a
afuera de la atmósfera terrestre, porque las esporas en sí, para resistir, no necesitan oxígeno. La experiencia con hongos induce estados visionarios de naves espaciales. Una de las más comunes es la posibilidad de percibir formas de vida extraterrestre. Son frecuentes los relatos sobre experiencias colectivas de avistamientos de ovnis. Una persona se nos acercó y nos dijo como muy misteriosamente, ¿ya vieron los avistamientos? Y nosotros, ¿qué está hablando? Pues qué raro. Y de pronto, y nos dijo, pongan atención a los supuestos aviones que están pasando. Y dense cuenta que pasan muy bajito y no suenan como para ser aviones. Efectivamente pasaban muchos y nos pusimos a darnos cuenta. Y claro, ya poniéndole atención más de cerca, porque en realidad yo no le había puesto, me daba cuenta pero no les había puesto atención. Claro, eran unos triangulitos así negritos, con 3 luces que se prendían y se apagaban y pasaban todo el tiempo. Y gritábamos que había ovnis, mi novio les hacía señas, ¡hey, sí, son ovnis! Y todos veíamos ovnis, pero nadie de los que estaban en la carpa se despertó. Yo no sé por qué, si era que la gente no creía o qué pasaba, pero no se despertaron y pues sí, fue impresionante. Concentran energía y miran el cielo y hay actividad. O sea, me imagino en la punta de esta montaña, así como pasa un avión, pasa una nave. Fue impresionante, no sé. A mí me da una risa de nervios que como que uno se ahoga porque no puede creer lo que está pasando. Yo todo el tiempo les preguntaba, hey, estamos viendo lo mismo. Toda la gente me decía así, yo, a ver, si estamos en hongos, ¿usted qué está viendo? Y me describían para yo estar segura de que sí fueran y que no fuera porque estábamos en hongos. Y sí son hongos. Pues yo estoy segura. No es una cuestión de convencer, sino es una cuestión de que está ahí, como todo, como las hadas, como los gnomos, como en el solo punto de que ya haya llegado a esta realidad como una cosa imaginaria, significa que en otras realidades existe. Luego, cuando tú estás en hongos y te quedas mirando hacia arriba las estrellas y de pronto comienzas a ver estrellas fugaces, suele suceder que a veces ves luces que no son de estrellas, y a eso es a lo que nosotros llamamos ovnis. También son comunes los relatos del bosque donde al lado de los hongos se ven pequeños seres, hadas, duendes y gnomos. A mí lo que me pasó en la primera hongueada es que yo sentía que yo era como un duende. Yo me sentía físicamente pues como uno. Y pues siento que corrí riesgos que yo no hubiera corrido si no hubiera sentido esa energía, como de meterse en cosas me metí por ejemplo entre ramas de rosas. Pero en ese estado como que yo sentía cómo era que había que hacerlo, ¿sí? Cómo era que se hacía, cómo era que se quitaba, no sé, era como manejar una técnica que yo nunca aprendí, pero que en ese momento la manejaba. La droga y esas cosas buscan volver, por lo menos algunas drogas, buscan volver a ese estado de infancia, digamos, que es el estado de contacto con el misterio. Los gnomos y las hadas, pues las personas que han tenido ese tipo de experiencias son muy convincentes cuando hablan de ellos. Ahora que existen elementales de la naturaleza, sí lo siento. No he visto como tal la personita, pero a veces también creo que es porque no hace falta, porque ya la certeza está. Las propiedades embriagantes de los hongos fueron conocidas por el hombre desde la más remota antigüedad. El ácido lisérgico, LSD, fue descubierto en la cuna de la civilización occidental. Los griegos y los romanos consumían varias clases de hongos para introducirse a sus rituales ceremoniales. Uno de ellos es el Clavitos purpurea, que es un hongo que crece en el centeno. Es tóxico, pero ellos realmente lo utilizaban para sacar el LSD, el ácido lisérgico, y con eso ellos entraban a esos estados de alteración mental. En la antigüedad, en Europa y Asia, el hongo alucinógeno más conocido era el Amanita muscaria, que se utilizaba en prácticas mágicas. Más recientemente también se asocia a diversas expresiones artísticas. Antonio Gaudí, el genial arquitecto catalán precursor del modernismo, creó una arquitectura fantástica y visionaria. Se dice que es posible que Gaudí haya consumido Amanita muscaria.
En Alicia, en el País de las Maravillas, hay un capítulo dedicado a los poderes del hongo, que tiene la capacidad de transformar el tamaño de Alicia. En una historieta belga, el héroe encuentra un hongo gigante en un asteroide proveniente del espacio exterior. Desde los griegos ha habido la forma de buscar cómo alucinar, cómo de alterar los estados mentales. Luego lo vemos en todas las culturas precolombinas, pero veámoslo en las hindúes. Los hindúes consumían la manita muscada y lo mezclaban con otros, y era el néctar de la adivinación. Ellos también alucinaban para alcanzar el prana. Durante los 60 y 70 nació una generación de jóvenes que creyeron en el amor como forma de contrarrestar la guerra. El hongo tiene amor, por eso, digamos, en los 60 toda la explosión psicodélica llevó a que los niños hippies hablaran de la paz, el amor, y tú lo puedes sentir. Hay amor ahí, y cada vez que tú bailas y cantas y demuestras alegría, la cosa crece, porque eso te está dando felicidad, te está dando éxtasis. Los jóvenes del Sol crearon una vasta forma de expresión cultural, política, científica y espiritual, realizando una danza tántrica impregnada de sustancias psicodélicas. Yo sí creo que eso marcó mucho, por ejemplo a mí me marcó haber tenido mi adolescencia en esa época, porque me permitió por lo menos haber saboreado la posibilidad de la libertad. Cuando buscábamos la psilocibina, cuando estábamos buscando que vivíamos ser mejor gente moralmente distinta, gente socialmente distinta. Creo que sí empezó a plantear la crisis del mundo de la razón. Los psiconautas continúan su camino y ya se encuentran cerca al lugar donde se han citado con sus amigos. Ya con el ya no cuadra. Regresaremos con más Infinito Alternativo. Regresaremos en instantes por Infinito, serial del nuevo milenio. Continuamos con nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. Continuamos con Infinito Alternativo. En algunas culturas americanas se tenía una visión sagrada de los alucinógenos que también reciben el nombre de enteógenos, que significa Dios generado dentro de ti. Se consideraba que lo que los hongos producen no es una alucinación, sino una visión. Recordemos que desde el comienzo de la humanidad, cada tribu ha tenido unas sustancias que les han permitido visualizarse a sí mismos, visualizar el terreno de la caza, el terreno de la pesca, el momento de la cosecha, que lo han relacionado con las estrellas, con la astrología. Entonces hay una herencia cultural. Existen evidencias dentro de piezas precolombinas de los N9 que se han encontrado individuos antropomórficos con dibujitos de hongos encima que al parecer los antropólogos dicen que es como si esos indígenas N9 hubieran consumido hongos alucinógenos, y esa visión es como si estuvieran volando con los hongos. El pensamiento chamánico propio de estas culturas busca penetrar profundamente en el espíritu de la naturaleza.
es la utilización de técnicas arcaicas del éxtasis. El éxtasis es la contemplación de la totalidad. Pero hay otra forma de relacionarse con la naturaleza, que es el chamanismo, que es la forma más antigua o arcaica de curación. Simplemente es eso, es una relación que tiene el chamán con su comunidad para ayudarla, para que esto siga creciendo. El hongo para estas culturas era la carne de Dios. Dios estaba presente en la naturaleza. El hombre, al ser parte de ella, debía buscar la armonía. El chamán está haciendo, cuando está consumiendo la psilocibina, ya sea en té, galletas, etc., él está dentro de un contexto religioso, está dentro de un contexto mágico, está dentro de un contexto curativo, está dentro de un contexto místico. Está en plena unidad con el cosmos, con el universo, con la Tierra. Digamos que él es como un vector de unión entre el mundo de la Tierra y el cosmos. Cuando los conquistadores conocieron esas prácticas, vieron en ellas al demonio. Toda la carga de pecado del catolicismo las reprimió y la Inquisición las consideró como herejía. Miles de indígenas fueron sacrificados en nombre de la única fe. Como casi todo lo que hacían los indígenas era como muy en contra de la religión católica, pues obviamente los creían brujos, porque como ellos danzaban como locos, estaban alucinados, entonces los mataban. Por ejemplo, los decían que eran brujas, los excomulgaban. Es muy conocido las matanzas que hacía Cortés en los indígenas mayas, porque ellos consumían hongos. ¿Qué creían que era el chamán? Una gente que demoníaca. Entonces se prohibieron ellos. Se prohibieron y se volvieron drogas. Se volvieron, se satanizaron. Y ese peso satánico se ha conservado desde ahí acá. Estos pueblos consideraban la alucinación como práctica sagrada, chocando con otras sociedades donde eran tabú. Pero cuando yo empecé a transgredir los tabúes, empecé a darme cuenta que eran herramientas de dominación. O sea, que los miedos se conjuraban a través de desarrollar instrumentos de dominación, de autodominación y de dominación de los demás. Y que cuando uno transgrede los tabúes, también pierde los miedos y empieza a descubrir las posibilidades del ser que uno es. Unas horas más tarde, los psiconautas se reúnen e inician la parte previa al ritual, la búsqueda de hongos de psilocibina. Los primeros que llegaron ya habían recogido algunos. Pero de todas formas queremos coger nosotros mismos otros cuantos, entonces nos vamos hacia un lugar que vemos en la carretera donde se encuentran algunos, caminamos y cada uno empieza a encontrar poco a poco hongos. Los recogemos, les pedimos permiso, nos los llevamos. No todos los hongos que se encuentran son alucinógenos. Algunos pueden ser tóxicos. Los hongos de la especie Psilocybe cubensis se reconocen por el color pardo bajo el sombrero y por un anillo que rodea al tallo. El color oscuro señala la presencia de psilocibina. El Génesis en la religión judeocristiana plantea un paraíso donde Adán y Eva vivían en la felicidad de la inocencia, hasta que rompieron el tabú. Comieron del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal, siendo expulsados del paraíso y perdiendo la comunicación directa con Dios. Interpreto el comer el fruto del árbol del conocimiento como el empezar a razonar
el empezar a hacer distinciones, a crear lenguaje, lo cual empieza a distinguirme a mí del otro, a distinguirme a mí del mundo, y por lo tanto a enajenarme del mundo, a romper mi relación con el universo. Y eso produce gran angustia y culpabilidad. Y uno cae del paraíso, lo echan del paraíso, porque naturalmente uno mismo rompió su vinculación con Dios, que es una metáfora de la totalidad. Los honguitos mágicos son experiencias mágico-religiosas. Es como esa búsqueda del Dios, que muchas religiones lo llaman Dios, otros lo llaman energía. Yo creo que es la búsqueda de la totalidad, de permitirse encontrar esa totalidad dentro de uno, porque pues uno es Dios, y lo que hacen en este caso los hongos son posibilitarte encontrarte con ese Dios, con esa energía. Las personas que toman, consumen psilocibe, lo primero que entra es en una interacción con todo el mundo. La primera sensación es algo parecido a lo que los hindúes y los budistas llaman el satori o el nirvana. La búsqueda en los hongos es la búsqueda de uno mismo, de quién es uno en este espacio, cómo se relaciona con la tierra, y no tanto la tierra como árboles y como montañas, sino esa energía femenina y esa energía masculina que entran y que son parte de uno. Y en el momento en que tú sientes esas dos energías, puedes estar más tranquilo con tu relación con el mundo. Yo no sé cómo describir esto, pero yo siento que entendí el sentido de la vida. O sea, yo siento que comprendí el sentido de la vida. El sentido era como, no sé, entendí cosas como sabiduría popular, entendí lo que era hay que sembrar para recoger, que es una frase que uno dice súper sencilla y la dice a la lata, pero como que no la aplica y no la vive con absoluta conciencia. Y ese día, en ese momento, sentí que había muchas cosas en mi vida que estaban claras y que había entendido para qué diablos era que estábamos en el mundo. Y que empezaba a entender que eso no era un fenómeno aislado, judicial, sino era un problema de unos pocos tipos que se quieren drogar para divertirse. Los hay, claro. Encontré que uno podía leer el mundo en el que vive a través de eso. Entonces dije, es una forma de lectura de otros y de mí. El experimentar con droga, pues por un lado tiene de interesante que uno está rompiendo una prohibición, y eso es fascinante siempre, porque es como explorar fuera de los muros. Pero también creo que cuando uno ya exploró, uno descubre esa especie de beatitud que produce estar disuelto en el todo, por decirlo así. Y creo que de todas maneras, a mí personalmente, me parece que hay otros caminos más gratificantes para llegar como a la libertad. Porque pienso que el camino de la droga no lleva a la libertad necesariamente, aunque no estoy seguro, por lo menos en mi caso, no fue así. Regresaremos con más Infinito Alternativo. Regresaremos en instantes por Infinito, señal del nuevo milenio. Continuamos con nuestra programación por Infinito, señal del nuevo milenio.
Continuamos con Infinito Alternativo. Después de recoger suficientes hongos, los psiconautas se dirigen al lugar donde van a efectuar el ritual. Caminamos bastante para llegar al lugar específico donde los vamos a comer, que se llama el ombligo, porque es como un lugar que está rodeado por muchas montañas. Es un lugar céntrico muy lindo. Empezamos a prender fuego, a prender una fogata, que es importante, y a prender una antorcha. Y realmente estaba tratando, era como de concentrarme en el ritual. Estaba tratando de cerrar los ojos y cogerle como el ritmo a lo que estábamos haciendo. Empezamos a hacer una especie de sancocho de hongo, caldo de hongo. La receta es súper sencilla, es poner agua y poner panela. Antes de que hierva, se le echan los honguitos para que suelten. Si es bastante gente, se le echan bastantes hongos. Pues hay dosis que son chamánicas y esas cosas, pero en sí se puede hacer un sancocho de hongos metiéndole los hongos que no he encontrado. Eso también los limpia porque como están en el estiércol, pues a veces no están muy limpios. Esta vez utilizamos aproximadamente yo creo que unos de 15 a 20 hongos, entre grandes y chiquitos. Había hongos muy chiquitos. Entre 15 a 20 hongos para 5 personas. En el ritual fue bonito porque primero empezamos a buscar, o sea, cada quien empieza a buscar cómo encajar. Entonces todos probábamos instrumentos sin parar nunca la música, siempre hay alguien que sigue tocando tambor o quena o cualquier cosa. Y ya cuando cada quien coge su ritmo, es simplemente dejarse llevar. Hay una alegría colectiva, que necesariamente como la psilocibina es una exaltación, un exaltador de la euforia, que se produce como una especie de alegría colectiva que puede llegar hasta unas dimensiones espectaculares. Obviamente dependiendo de la dosis que se va a consumir. La cuestión de los hongos es rara porque yo por ejemplo a veces he comido 5 hongos y el viaje es un viaje muy suave y a veces me he comido uno solo y es un viaje como si fuera, no sé, como si me hubiera comido 8. Es relativo, en este caso fueron bastante fuertes, aunque la dosis no pareciera, pero sí, o sea, no sé si fue que los dejamos mucho tiempo en el agua de panela, pero hirvieron mucho y salió toda la psilocibina y bueno, fue súper fuerte. La experiencia fue súper mágica, era una sensación de felicidad, de estar completamente desbordada, es como sentir el amor, pero no es un amor definible porque yo creo que la realidad se construye a través del lenguaje y con esto el lenguaje ya no existe, son sensaciones que no pueden estar encasilladas racionalmente. Bueno, la psilocibina y la psilocina, que son muy parecidas químicamente, actúan como unas sustancias que producen una alteración en la percepción de las emociones, en la percepción de los objetos, alteran el mundo externo y el mundo interior de la persona, alteran el afecto, la sensibilidad, la sexualidad, por ejemplo. Es una sensación como si uno estuviera como flotando. Yo que ya conozco la sensación me doy cuenta que es me empiezo a dar cuenta como de una especie de irrealidad, como si estuviera como en un sueño. Y produce un estado de alteración, de excitación progresiva, hasta el punto de presentar alucinaciones, presentar pérdida de las fronteras de la persona y llegar a un estado de diferenciación del yo o de generación, si se puede llamar así, de lo que es uno mismo para convertirse en otra persona totalmente diferente. Para mí los hongos, yo los llamo los niños mágicos porque me conectan conmigo como con la inocencia, como con la pureza, pero más allá
una alucinación mental o de ver formas, es como una energía que me hace dar cuenta quién soy yo, ¿no? Y en esa medida entonces ya puedo comunicarme con el todo. Si esos fueron los únicos efectos de los hongos, de los psicomiméticos, psicomimético significa que semejan los cuadros de psicosis de este ser humano. Pero la realidad es que los psicoeléctricos también generan ideaciones paranoides, o sea, ideaciones de persecución, ideaciones que llevan a actitudes agresivas. Decíamos también que pierden las fronteras del yo, entonces no va a haber límites, por ejemplo, para la sexualidad, no va a haber límites para el consumo de comidas, de bebidas, para la propiedad privada, para el horario de trabajo. Yo pienso que desafortunadamente se generaría un caos psicosocial. Uno de los neurotransmisores con los que nosotros nos mantenemos vivos baja tanto la concentración dentro del cuerpo que tú estás como antes de la muerte, como agonizando. Entonces, obviamente, antes de la muerte tú estás delirando, tú estás viendo cosas, estás muy sensible. Porque el efecto de la psilocibina sobre los núcleos de la base del cerebro va a producir una destrucción de estos núcleos, y estos núcleos son la conexión entre la parte baja del cerebro con toda la corteza cerebral. Tú tienes que vencer muchos miedos y tienes que enfrentarte realmente con la muerte y con muchas cosas. Por eso cuando alguien va a tomar viaje, que es una experiencia muy parecida, aunque tiene sus diferencias, le dicen, usted tiene que hacerlo con un chamán, porque usted puede morirse. O sea, si usted lo hace solo, si usted no es responsable, su alma se puede ir, su espíritu se puede ir, y tú eres consciente cuando te estás comiendo el hongo de que estás haciendo algo de mucha responsabilidad y que tienes que ser fuerte y que depende de ti el que al otro día estés o no estés. A mí no me cabe en la cabeza, no me cabe duda que puede que alguien se coma unos hongos y no vuelva. Bueno, el ritual en sí, yo hago, por ejemplo, un ritual personal, siempre, independientemente que hagamos uno en conjunto, y es invocarse, pedir un buen viaje, tratar de hablar con la madre naturaleza, porque uno finalmente lo que quiere es conectarse con ella, y ya luego después comerse el hongo. O sea, si toma uno el agua de panela que queda como negrita, como si tuviera aceite, y al final sí se come uno el hongo, eso ya también da su aporte al viaje. El inicio del viaje fue, primero que todo, el hecho de que hubiese tanta gente, movimiento. Es difícil porque uno no está, o sea, está tan sensible a todo que percibe las energías más mínimas, los sonidos son mucho más fuertes. Entonces fue como el proceso de empezar a conectarse con consigo mismo a través de los tambores y el fuego. El fuego ayudaba como a canalizar la energía. Y la sensación era fuerte, por lo menos yo tenía los ojos cerrados, pero al mismo tiempo veía todo lo que estaba, era como una omnipresencia muy fuerte, y era buscar el equilibrio, o sea, era una cosa conmigo, no era tanto con la gente ni con el espacio, sino al principio es empezar a conectarte para saber cómo estás tú, ¿no? Y luego fue la conexión, empezar a sacar la voz, estar vibrando con la misma energía todos. En algún punto fue súper hermoso cómo llegamos a conectarnos y a cantar, y era otra dimensión, era estar en otro espacio pero dentro de este, y era a nivel de energía, más allá del cuerpo, porque no hay ninguna transformación física, es una transformación de conciencia. El principio me parece que siempre lo hacemos es fuerte, o sea, el principio es como una adaptación a esa nueva realidad, y siempre es fuerte porque, no sé, hay una especie de molestia con todo, uno de alguna forma como que no se halla, necesita tranquilizarse, necesita saber qué es lo que está pasando y que el cuerpo lo asimile, y ya después de eso sí, o sea, es una alegría absoluta, y es, no sé, se siente mucho cariño por la gente que está compartiendo este fenómeno.
Regresaremos con más Infinito Alternativo. Regresaremos en instantes por Infinito, señal del nuevo milenio. Continuamos con nuestra programación por Infinito, señal del nuevo milenio. Continuamos con Infinito Alternativo. Muy difícil explicar un viaje de hongos porque son sensaciones muy fuertes. Para mí la primera sensación fue mucha alegría, mucha unión con la gente con la que estábamos, mucha vitalidad, o sea, mucha fuerza. Y yo creo que la conexión con la luna, con la noche, las estrellas, pues no sé, le dan a uno la sensación de que esto es completamente inmenso y uno es igual de inmenso por dentro. Para el viajante es una realidad y él lo vive como un hecho propio. Lo que se siente, no sé cómo explicarlo, no es el éxtasis que te puede proporcionar, digámoslo, un orgasmo, pero es comparable en términos físicos y mentales con lo que sientes alrededor. Tú te sientes conectado con todo y te sientes vivo y feliz por lo que está sucediendo, y eso te obliga a moverte, te obliga a cantar, te obliga a, o si no a quedarte quieto, pero a estar con una visión de integridad muy fuerte con el resto de las cosas que está alrededor. Eso para mí es a lo que yo llamaría éxtasis. Los sentimientos sublimes, la sensibilidad, la paraestética, el sentido de ir más allá de la estética, se conjuguen y hagan una explosión en la persona. Pero no es una explosión desbaratadora, es más bien una situación de llegar al punto en donde uno siente un cambio de un estado de conciencia a otro totalmente distinto. Porque el éxtasis es una experiencia mística, es algo que está por dentro que no puedes percibir, pero cuando estás en éxtasis, todo lo que está alrededor tuyo está íntegro, con el cosmos y tú son uno. Y ese brinco, ese salto, ese hueco que se abre hacia otras nuevas dimensiones, eso es el éxtasis. Lo que posibilitan los hongos en este caso es conectarse con la esencia de las cosas y más allá de las cosas con la esencia de uno, porque yo creo que muchas de las relaciones con el cosmos y con la naturaleza están dentro de uno, pero no son tan evidentes. Yo cuando me como los hongos siento que la tierra está viva y me siento tan parte como el árbol, por eso le cojo tanto cariño. O sea, no es que el árbol tan lindo, no, le cojo cariño porque lo siento tan vivo como yo de esto mismo. Y es, no sé, es una certeza que cuando está ahí es demasiado abrumadora y es muy mágico y muy lindo. Sí, la tierra es un gran organismo viviente y nosotros somos parte de ello como lo es todo. Otra de las percepciones comunes bajo los efectos de los hongos es el percibir el planeta como un organismo vivo. Va a un mundo donde puede percibir con éxtasis su relación con el mundo. Ese árbol está ahí, está vivo, forma parte también de la evolución. Ese árbol que está ahí es un ser que le pertenece y que él le pertenece a ese otro ser. La idea de considerar la Tierra como un ser viviente no es descabellada.
En 1969, el científico James Lovelock presentó la teoría Gaia, que afirmaba que el planeta Tierra era un superorganismo viviente del que nosotros y otras especies que lo habitan formamos parte. Esto significaría que la vida está formada por pequeños sistemas vivos que conforman uno mayor. Así como las células, pequeños organismos unicelulares con vida propia, forman nuestro cuerpo, nosotros formamos parte del planeta Tierra que está vivo. Esta teoría concuerda con el pensamiento de los antiguos que consideraban a la Tierra como la diosa madre, la energía femenina creadora de vida. Gaia es como se le ha llamado al planeta Tierra, a la nave que está viajando, y esa nave que es la madre Tierra, porque esto da en abundancia. De ahí está saliendo tu comida, de ahí está saliendo... El hecho de que tú puedas sobrevivir es gracias a lo que te da la Tierra, a lo que te comes, a lo que tomas, el agua que te da ella. Eso posibilita que tu sistema, hablando simplemente en términos biológicos, fluya. Veo la naturaleza como un solo ser, la Tierra como un ser vivo. Y hay que buscar la forma de comunicarse. Y pienso que los enteógenos, no solo los hongos, sino otras plantas que han sido utilizadas ancestralmente alrededor del planeta, hay que retomarlos para tener esa conexión con la madre tierra. Yo siento que cuando las personas están listas, el hongo aparece. No considero que sea una experiencia para todo el mundo, porque realmente no todo el mundo está preparado para encontrarse consigo mismo. Es una cosa muy fuerte. Siento que de alguna forma yo tuve contacto con los hongos porque de alguna forma tenía la preparación necesaria, ¿sí? No sé si todo el mundo esté preparado, porque de todas formas es una experiencia muy fuerte en la vida. Pienso que simplemente hay que dejárselo a la vida. Porque a nosotros, digamos, le llegamos al hongo. ¿Cuál sería mi teoría? Porque en la ciudad no hay alternativa. Porque lo que te están dando, o para ciertas personas no hay alternativa. Hay una alternativa más, otra fuerza, otra forma de manifestar esa fuerza es a través del hongo, y por eso hay gente que llega al hongo, pero no es la única forma de relacionarse con el todo, por supuesto que no. Es una más y es efectiva. A eso me refiero. Obviamente no todo el mundo debería comer hongos, o sea, el que recibe el llamado lo logra, pero el que no, porque hay gente que no está preparada. Yo creo que en el mundo ordinario el acto creativo es el que nos permite sentir esa energía de Gaia, el acto creativo como con el cuerpo, como con las manos, con las relaciones con el otro. Yo creo que la manifestación de Gaia como energía femenina y creadora es a través del hacer creativo. Gaia es la energía de la vida en el universo, una inteligencia creadora de la que los seres humanos somos parte. Creo que las drogas o la experiencia mística, por ejemplo, son formas que las personas van encontrando para buscar ese camino que los lleve al descubrimiento de su propia potencialidad. También puede ser a través, por ejemplo, del arte o del trabajo intenso en ciertos campos que le permitan explorar su ser. Hay muchos caminos para explorar el propio ser. Creo que ese es el punto importante. El hecho de existir es una fuerza demasiado poderosa. Cuando un maestro le enseña a su alumno y lo lleva por un camino en el que le está enseñando la perfección, le está tratando de enseñar que él y la estrella y el árbol y todo lo que está en la naturaleza son lo mismo y tienen el mismo poder, y el mismo poder que le nace de adentro, que es la misma vida. Cuando te das cuenta de tu poder en la naturaleza, o sea, digamos que la flor es un milagro, que el hecho de nacer es un milagro, de parir es un milagro, tú puedes entender que tú ahí, metido en ese juego, puedes llegar a ser útil en ciertas cosas. A mí me parece que todos los seres humanos tenemos un potencial escondido, como las semillas que cuando crecen son árboles. Nosotros tenemos como una semilla del ser nosotros, y cada uno va por un camino. Entonces lo importante es no perder el camino, es no perder el contacto con ese ser potencial que uno es, y eso es lo que le va a permitir ser libre, es decir, florecer.
Abre tu mente.